cómo este tema del conflicto, porque es un conflicto el no tener en estos momentos elegido a quienes van a llevar adelante las riendas de los máximos estamentos del Poder Judicial. Se está debatiendo la sentencia en estos momentos. Se espera que en las próximas horas la sala plena de este órgano jurisdiccional vaya a emitir un pronunciamiento. ¿Cómo ve la situación, diputado, frente también a la propuesta del presidente del Senado de que sean los magistrados suplentes quienes asuman en tanto y en cuanto se llevan adelante las elecciones? Muy buenas noches, Junior. Un cordial saludo para usted y para toda la audiencia de su programa. No sé si se me escucha bien o estamos con señal mala. Lo escucho perfectamente, diputado. Adelante. Gracias. Sí, bueno, mire, como lo hemos venido anunciando desde que comenzó este proceso de elecciones judiciales, existe un contubernio entre el Gobierno Nacional y el Tribunal Constitucional para prorrogarlos a estos magistrados que deberían terminar sus funciones de acuerdo a la Constitución el 2 de enero del 2024. No nos llama la atención y nos sorprende lo que usted acaba de enunciar, que los trascendidos van por el lado de la prórroga, por el camino de la prórroga, o sea, por el delito de prevaricato, donde con una sentencia indigna, los propios magistrados que están de salida, de acuerdo a la Constitución, ellos mismos van a definir su permanencia más allá del tiempo de funciones, porque eso lo ordena y lo quiere, Junior, el gobierno. ¿Y por qué quiere el gobierno prorrogarlos, convertirlos en jueces de facto sin ninguna base de legalidad y legitimidad? Porque quiere seguir manipulándolos, como lo ha hecho hasta ahora, para obtener fallos por intereses políticos. Porque estos magistrados prorrogados, convertidos en jueces de facto a partir del 2 de enero del 2024, le van a dar a Luis Arce todas las sentencias que necesita para la concentración y la permanencia en el poder en vísperas a las próximas elecciones del 2025. Y esto, que es totalmente inconstitucional para los titulares, Junior, es exactamente igual para los suplentes, porque ambos emergen de una misma elección y de un mismo régimen constitucional que establece tres cosas básicas. El tiempo de funciones es de 6 años, no pueden ser reelegidos y cesan en sus funciones por cumplimiento de mandato. Es decir, no puede haber ninguna interpretación que avale o que justifique esta espuria prórroga, que además se convertiría en una autoprórroga y, como le digo, en un delito de prevaricato flagrante contra la Constitución. Van a generar una enorme inseguridad jurídica. Cualquier litigante o ciudadano que se considere afectado por sus fallos van a pedir la revisión de estos fallos. Además de eso, obviamente, van a seguir siendo manipulados políticamente y van a destruir las bases del Estado de Derecho y socavar los cimientos de la democracia con esta sentencia prevaricadora, Jun. Ahora, diputado, ¿cuál sería el camino? Porque usted dice los actuales magistrados le responden a Luis Arce. El presidente del Senado pide que los magistrados suplentes que hemos visto, gran parte de los magistrados suplentes, por ejemplo, del TCP, han trabajado durante el gobierno de Evo Morales. La pregunta es, ¿qué pasó? ¿Se alistaron, digamos, se cuadraron los actuales magistrados a Luis Arce porque fue durante el gobierno de Evo Morales que los seleccionaron y los habilitaron para ir a las elecciones de aquel entonces? Es decir, en estos momentos los magistrados que están en funciones fueron seleccionados por el entonces Parlamento, donde Evo Morales tenía mayoría. Resulta que ahora Andrónico Rodríguez plantea que los suplentes que tienen cierto grado de, no sé si de afinidad o de han tenido relación con Evo Morales, sean quienes asuman el control del Poder Judicial. Para usted, ninguna de las dos figuras es viable. Ninguna es viable, y yo le doy las pruebas contundentes del sabotaje permanente y sistemático que han hecho a la elección judicial el gobierno en contubernio con este Tribunal Constitucional. No solo han hecho fracasar, Junior, las elecciones este año, sino que además han paralizado y bloqueado la aplicación de la ley del Senado, que si hubiera continuado su trámite legislativo, y hubiéramos tenido altas autoridades judiciales en el mes de febrero del próximo año. Y sin embargo, el diputado Jáuregui, que responde directamente al presidente y al ministro de Justicia, cuando se estaba tratando en la Comisión de Constitución de Diputados la ley del Senado, la mandó en consulta a 3 ministerios, subordinando la Asamblea Legislativa a la decisión de 3 ministros, entre ellos el ministro de Justicia. Y la mandó en consulta a los mismos magistrados y consejeros que están de salida, o sea, el ratón cuidando el queso.
ellos mismos que tienen que irse a su casa por imperio de la Constitución, iban a decidir o van a decidir en esa consulta que no les da la gana de irse a su casa y que por lo tanto se van a quedar porque tienen que cumplir las órdenes del gobierno de Luis Arce Catacora. Así de claro y de contundente, Junior. Y fíjese usted cómo han utilizado este mecanismo espurio de las consultas, ¿no? Como pretexto para ir paralizando todas las etapas de las elecciones judiciales, irlas bloqueando a las elecciones judiciales y que de esa manera avancen los tiempos, nos pongan a la Asamblea en una situación prácticamente imposible con los tiempos y de esa manera, ante la sensación de vacío de poder de parte de la ciudadanía, ellos impongan esta espuria prórroga para conseguir esas finalidades políticas. Es clarísimo, el ministro de Justicia nunca ha hecho una propuesta para resolver esta situación. ¿Qué es lo que ha dicho? Esperaremos el fallo, veremos qué dice el fallo va a ser el que va a definir pamplinas, el que va a definir es el gobierno y el que probablemente además ha redactado el fallo que van a firmar en el transcurso de estas próximas horas estos magistrados del Tribunal Constitucional. Ahora, diputado, usted es abogado, ¿cuál cree usted, qué pasó? ¿Cuál cree usted que deba ser el camino? Hay, por ejemplo, ya jurisprudencia, se llama en derecho, ¿no? Pero hay ya antecedentes. Evo Morales designó autoridades judiciales por decreto. ¿Qué debería suceder? Ya hay antecedentes de que se designaron autoridades judiciales por decreto. La otra probabilidad es que se amplíen, se prorroguen, pero la prórroga tendría que venir, nos imaginamos, con un fallo que canalice la convocatoria de elecciones judiciales. Y la tercera es que queden acéfalo los cargos en tanto y en cuanto no se lleven adelante las elecciones judiciales. ¿Cuál de las tres cree usted que se debe aplicar, diputado, en estos momentos? Primero, Junior, si se da la prórroga prevaricadora, que en realidad es la autoprórroga ordenada por el gobierno, ese camino es el camino de la extinción total de las elecciones, porque el oficialismo nunca va a dar los 2/3 en la Asamblea Legislativa para que sus magistrados y consejeros prorrogados se queden hasta la conclusión del tiempo de funciones de este gobierno. ¿Usted cree que una vez habilitada la prórroga, cuando digo usted, digo la ciudadanía, cree que cuando una vez habilitada la prórroga, que es la querida por el gobierno, se va a viabilizar después las elecciones judiciales y el oficialismo en la Asamblea va a dar su voto para los 2/3? Imposible. O sea, con eso nos despedimos de manera permanente de las elecciones judiciales. La solución y la salida era primero viabilizar las elecciones judiciales de manera clara y contundente. Por eso la ley del Senado sigue esperando su tratamiento en el Pleno de la Asamblea Legislativa, Junior, en las dos cámaras reunidas en pleno, porque diputados, al haberse demorado más de 30 días, perdió su competencia. Entonces esa ley del Senado que viabiliza las elecciones judiciales se encuentra en tratamiento en el Pleno de la Asamblea Legislativa. Yo personalmente me inclinaba por la figura de la declaratoria en comisión para cubrir una provisionalidad de 6 meses como máximo hasta que se hagan las elecciones judiciales, asumiendo que tendría que haber una verdadera voluntad política de realizarlas. Pero si usted abre la compuerta de la prórroga, les repito, el gobierno ya no va a tener ningún interés en realizar las elecciones judiciales y se lo puedo firmar desde ahora. Va a seguir con excusas, con pretextos, con consultas, con cuestionamientos al trabajo legislativo, se va a buscar testaferros como lo hace para seguir presentando acciones de inconstitucionalidad y otros mecanismos, y estos prorrogados que se han quedado con una sentencia prevaricadora se van a seguir alargando el mandato hasta el 2025 o más, John. Ahora, diputado, para que la población un poco le entienda, digamos, un magistrado del TCP, del TCJ, del Tribunal Agroambiental, es decir, no habría forma de procesarlos a través de un juicio de responsabilidades, porque sucede que alguien tiene que proponer la acusación, digamos que se lleva adelante la acusación como tal, digamos que se consigan los 2/3 en la Asamblea Legislativa, pero ¿y quién? ¿Se van a procesar ellos mismos? Es decir, durante el periodo de prórroga no habrá forma de procesarlos, porque sucede que al ser ellos denunciados, ellos van a decir, señores, nosotros no podemos procesarnos, así que esperen a que hayan elecciones o esperen a que hayan los nuevos magistrados y de allí verán qué sucede. Pero hay un viejo adagio y conocido refrán que dice que entre bomberos no se pisan la manguera. Diputado, ¿cómo ve usted la situación? Porque tampoco es fácil
enjuiciarlos en estos momentos. Exacto, Junior. En realidad, como han cambiado la ley de juicios de responsabilidades, diputados acusa y Senado juzga. ¿Y por qué va a ser inviable procesarlos? Porque diputados va a tener el bloqueo de los 2/3 los asambleístas del movimiento al socialismo. Los personeros de Arce en la Cámara de Diputados, Gertz Mercado, Jáuregui, que sigue siendo presidente de la Comisión de Constitución. Entonces va a ser prácticamente imposible concretar ese juzgamiento. Pero en Bolivia tenemos que tener, más antes que tarde, un verdadero sistema de justicia. Y cuando tengamos ese sistema de justicia, ahí le van a tener que rendir cuentas al país por todas estas barbaridades que están cometiendo estos magistrados y consejeros, que son los secuaces del gobierno para obtener todos los fallos políticos que le interesan al gobierno. Entonces, esto no va a durar para siempre tampoco, Junior. O sea, en algún momento, y como le digo, ojalá más rápido que tarde, vamos a construir un sistema de justicia independiente y en ese sistema van a tener que rendir cuentas todos aquellos que estén destruyendo el Estado de Derecho, estén socavando las bases y los cimientos de la democracia y estén afectando los derechos humanos relativos sobre todo a las garantías judiciales y al debido proceso, Junior. Gracias, diputado. Hay que estar a la expectativa, hay que estar atento porque no pasa de este martes que conozcamos la sentencia. De acuerdo a la información, ya le digo, se van a prorrogar los actuales magistrados. Y lo segundo, de acuerdo a la información que tenemos, este martes 10 de la mañana será la hora donde se dará a conocer la sentencia constitucional como tal, si es que no se logra filtrar antes a los medios de comunicación. Gracias, diputado. Buenas noches. Un cordial saludo. Hasta luego. Gracias. Era el diputado Carlos Alarcón respecto al tema.